Gracias, Marianela. Gracias. Vamos a seguir con el primer tema de esta tarde. Os recuerdo la comunidad de las mujeres, pero ahora con la segunda intervención. Será con Mirta Moragas. ¿Dónde estás, Mirta? Hola, Mirta, ¿qué tal estás? Mirta es paraguaya y nos viene a hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos y mujeres jóvenes. Es abogada, está especializada en los derechos humanos de las mujeres y en evaluación de políticas públicas. Ha trabajado en diversas organizaciones de derechos humanos en áreas de género. Actualmente colaboras en la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Sus áreas prioritarias de interés son las mujeres privadas de libertad, la reflexión sobre el derecho penal desde una perspectiva de género y los derechos sexuales y reproductivos. Mirta también pertenece a una organización de feministas, en tu caso se llama Las Ramonas. Las Ramonas tiene sede en Paraguay, en tu país, y la organización está dedicada a la promoción del feminismo como propuesta política, desde todos los ámbitos: la casa, la facultad, el trabajo, los amigos, la pareja. Mirta, adelante, un aplauso para ella, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo en realidad vengo a contar unas historias. Mi mamá decía siempre que es como mucho más fácil cuando contamos una historia o contamos un cuento para que la gente entienda lo que queremos decir, porque si bien hay cosas que son difíciles de entender, a veces cuando las explicamos desde cómo lo vivimos es mucho más sencillo. Bueno, como decía la presentación, yo soy de Paraguay, un país muy pequeño de Sudamérica, del Cono Sur. En realidad solamente nos gana Uruguay y que somos países muy guay. Y que bueno, que estamos ahí luchando por ser visibles, ¿verdad? Y yo quiero contarles básicamente como 3 historias para contarles lo que les quiero transmitir. La primera historia es para que sepan de dónde viene el nombre de mi organización, que se llama Las Ramonas, que es una organización de feministas jóvenes y cuyo nombre se debe a Ramona Ferreira. Ramona Ferreira era una feminista anticlerical allá por el 1920 aproximadamente, y ella tenía un periódico que se llamaba La Voz del Siglo. Su periódico fue asaltado varias veces, se trató de incendiar más de una vez, fue muy perseguida porque ella tenía ideas anticlericales y a la sociedad asuncena, Asunción es la capital de Paraguay, no le caía muy bien que ella hable de estos temas. Entonces, bueno, finalmente terminó cerrando el periódico, y tal es así que la voz de Ramona Ferreira es tan poco conocida que no tenemos ni siquiera una fotografía. Después de un periodo así de revisión de búsqueda no tenemos ninguna fotografía, entonces dijimos, bueno, tratemos de ponerle la Ramona para poder ir por el mundo contando de dónde viene Ramona Ferreira. La otra historia que les quiero contar es de una mujer que vino antes que ella en realidad y que se llama Gregoria Micaela Centurión. Gregoria Micaela Centurión era una mujer paraguaya que vivió la época de la independencia del Paraguay, del yugo español, que fue en 1811. Unos años después, o sea, cuando Paraguay se libera, cuando se da la independencia, el siguiente gobierno es un triunvirato que estaba compuesto por un español que vivía en Asunción hacía muchos años y que era bastante respetado, que se llama Juan Valeriano Ceballos, y 2 paraguayos. Uno de los cuales es el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que después es un dictador, bueno, un dictador, ¿qué les voy a decir? Es un tema muy largo de debate en Paraguay, así que me voy a saltar eso, porque no es de Francia de aquí quiero hablar. Entonces, cuando Francia era dictador, ya después de haber pasado el triunvirato, Gregoria era una mujer que tenía un hijo de un matrimonio, del primer matrimonio. Cuando fallece su marido, ella se empareja con otra persona. Ella siempre fue una mujer súper independiente, ella mantuvo siempre a su hijo porque quedó viuda muy joven, pero había el pequeño problema que en Paraguay, después de la independencia, hasta mucho tiempo después, rigió las leyes de las 7 partidas. Las leyes de las 7 partidas establecían que una mujer, cuando quedaba viuda y se volvía a casar, automáticamente los hijos del primer matrimonio iban al hombre más cercano de la familia consanguínea, que en este caso era Juan Valeriano Ceballos, que era un hombre de mucho poder en Asunción. Entonces, ¿qué hizo Gregoria? Gregoria le escribió una carta muy hermosa al doctor Francia y le dijo: mi pareja y yo
cuidamos mucho a este niño, porque era un niño. Este niño siempre sabe, yo soy su madre, nació de mis entrañas, yo tengo derecho a cuidarle a este niño. Yo siempre lo mantuve, siempre fui muy independiente. Mi pareja siempre lo ha visto como un padre, o sea, el niño a mi pareja como un padre. Bueno, y que decía que lo justo, que no era lo legal, era que ella se quedara con el niño. Conclusión, Juan Valeriano de Ceballos le deseó a su sobrina, porque era su sobrina, muchos éxitos y se quedó con el niño. ¿Para qué sirve? ¿Por qué les cuento esta historia? Y es de hecho una mujer muy del anonimato. ¿Por qué les cuento? Para decirle varias cosas del primer tema que les quiero hablar, que es el diálogo intergeneracional. Que yo también cuando le escuchaba a Marianela decía, yo ¿para qué me meto en este tema tan complicado? ¿Quién me manda a mí a meterme en este tema tan complicado? Pero quiero decirle varias cosas. Una, hay mucho camino recorrido. O sea, y eso hay que ver. O sea, desde la época en que Gregoria mandó una carta pidiendo quedarse con su niño, algo que hoy nos parece, porque yo sentí unos wow, ¿verdad? Algo que nos parece tan obvio, algo que nos parece que es un derecho, algo que nos parece que hoy no se discute, en un tiempo sí se discutía. Y en un tiempo lo contrario a lo que creemos hoy era lo normal, entre comillas, porque también qué es la normalidad, ese da para otro día. Entonces, lo que hoy decimos que es normal, en mucho tiempo no lo fue. Y hoy es normal porque hubo muchas mujeres que, como Ramona Ferreira, como Serafina Dávalos y como otras tantas en Paraguay y en otros países del mundo, hicieron cosas para que eso sea diferente. O sea, las que perdieron la cabeza por querer votar, las que quemaron corpiños en la calle, o sea, a todas ellas le debemos, y le debo yo en particular, estar hoy parada frente a ustedes hablando. Entonces yo creo que ese es un punto de partida muy interesante para empezar este diálogo, que yo creo que también es necesario. ¿Por qué? Porque por un lado nos interpela a las feministas jóvenes, aunque yo en realidad cada vez soy menos joven, pero nos interpela a las feministas jóvenes a rescatar cosas y a ver a muchas que son nuestras maestras y otras que son nuestras compañeras, porque a mí me gusta más mirarlo que desde la horizontalidad y no tanto desde la verticalidad, aunque de verdad que cada día yo aprendo un montón y en el espacio en el que me tocó esta semana también aprendí un montón. Tenemos que aprender unas a otras. Esta semana alguien me dijo, pero ustedes las feministas jóvenes la tienen muy complicada. La tienen súper complicada porque antes el mundo era más sencillo. Y la verdad que yo no lo sé, ¿eh? Que cuando yo pienso en Gregoria, yo pienso que el mundo no era tan sencillo, y que pedir el voto tampoco era tan sencillo. Entonces hoy cuando nosotras salimos a la calle, todas juntas a decir, las feministas, pero no todas las feministas, que eso también es otro tema que les voy a decir lo que pienso, cuando salimos a las calles a decir, mi cuerpo es mío, y nos parece tan difícil, o sea, tan fácil, tan obvio, no lo es tanto. O sea, en realidad no lo es tanto. Y cuando yo digo mi cuerpo es mío, no es lo que piensa otra persona que está al lado mío pidiendo lo mismo. O sea, lo que para mí significa que mi cuerpo sea mío, no lo significa para todo el mundo. Pero igual, varias y muchas, por suerte, estamos reivindicando que nuestro cuerpo sea nuestro. ¿Qué es la otra cosa sobre la historia de Gregoria que les quiero decir? Que si bien el camino recorrido es grande, también es grande lo que nos queda por hacer. Y cuando esta persona me decía, ustedes las feministas jóvenes la tienen muy complicada, yo estaba al mismo tiempo de acuerdo y no tan de acuerdo. Estaba de acuerdo porque sí, porque se vienen tiempos difíciles, yo creo que se vienen tiempos, y estamos en tiempos difíciles, además de por toda esta cosa de la crisis y todo, que ¿para qué les cuento? Que cada uno sabe a fin de mes cómo le golpea. Se viene difícil porque muchas veces el patriarcado hoy está disfrazado. Y está disfrazado de muchas maneras. O sea, hoy casi probablemente o muy poca gente se va a oponer a que las mujeres votemos. Pero sí, mucha gente se puede oponer a que haya paridad en las listas, que es como otra cara de la moneda. Entonces no es tan sencillo, no es como que bueno, que hacia allá va el norte y hacia allá vamos, sino que hay que empezar a hilar más fino. O sea, cuando en mi país tuvimos 35 años de dictadura del mismo partido de gobierno y que después de los 35 años de dictadura tuvimos
varios años más, en total 61 años del mismo partido gobernando, donde cambiaban, bueno, no cambiaron todos los rostros, ¿verdad? En realidad cuentan que el dictador Stroessner un día, después que él cayó en el 89, miró la foto más o menos en el 90 y dijo, pero si en esa foto solo falto yo, dijo. Entonces, la teníamos como sociedad civil en Paraguay un poco fácil en algún punto, porque claro, era ir en contra, ¿verdad? Y éramos todos y todas comunistas, que en realidad algunos sí, algunos no, pero era relativamente fácil. No había mucha complicación ahí porque era, si estás en contra, ya está. Pero ahora, donde hay una mezcla de muchas cosas, por ejemplo, en un gobierno, que nadie me venga a hablar a mí de fundamentalismo, porque yo tengo un presidente obispo, en un gobierno donde tenemos un presidente obispo que también nos interpela sobre qué hicimos como sociedad civil para construir otro tipo de liderazgo. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque en realidad, y le digo que es más complicado aún porque más católico que el presidente, en realidad es el vicepresidente. Entonces, está complicado. Entonces, ¿qué nos pasó a las feministas? Nos pasó, por ejemplo, que nuestro presidente, que tiene un hijo reconocido y tiene dos más que no sabemos, nos puso a las feministas en un lugar muy complicado. Porque era, por un lado, era un gobierno al que, claro, que nosotros cuando íbamos a votar era así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le votamos al Partido Colorado o le votamos al obispo? Y dijimos, bueno, el Partido Colorado ya sabemos. Bueno, el obispo puede que haga la reforma agraria, y nos fuimos ahí, detrás del obispo, ¿verdad? Y en realidad tampoco es que había mucha esperanza así de verdad. O sea, muchas fuimos súper conscientes de lo que estábamos haciendo. No todo el mundo, pero muchas sí. Y muchas de nosotras, sobre todo como feministas, sí. Entonces el panorama está tal cual se planteaba, ¿verdad? O sea, no hay muchos, o en realidad no solamente no hay muchos avances, sino que hay muchos retrocesos que ni siquiera tienen que ver con Lugo, eso hay que decirlo. O sea, no es que él va ahí con su cosa obispal, sobre todo que su autoridad moral de obispo, después del primer hijo, medio que se le complicó, ¿verdad? Entonces, no es que va él por ahí diciendo no, sino que el movimiento que en esta región, cuando decimos fundamentalismo religioso, yo sé que puede significar muchas cosas, pero de donde yo vivo son los grupos vinculados a las iglesias, que no necesariamente son parte de la iglesia, pero que se vinculan ideológicamente con las iglesias para obstruir nuestros derechos. Entonces, cuando los grupos fundamentalistas vienen, esa arremetida es la complicada en temas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ni siquiera es el presidente. Así que, si un día preguntan, ya saben que el presidente me parece menos fundamentalista que mucha gente laica, entre comillas, que anda por ahí. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son el campo más complejo de los derechos humanos de las mujeres. Porque es el ámbito donde nosotras salimos a decir queremos autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Yo quiero que mi cuerpo sea mío y que el Estado no me lo impida o no me lo regule. Y que el Estado sí me garantice mi libertad. Entonces ahí es que la cosa se vuelve muy complicada. Porque vos podés votar, o sea, como mujer te vamos a dejar que votes. Te podemos dejar que tengas un porcentaje dentro de las listas. Pero sobre el territorio más importante, el que verdaderamente nos define, que es nuestro cuerpo, no, ese sí no te lo voy a dar. Entonces, estamos ahí. Entonces, es súper complicado y ahí hay complicaciones incluso dentro, por un lado, del movimiento feminista, porque hay quienes están de acuerdo, sí, vamos a votar todas, pero aborto, eso no estoy tan segura. Dentro del propio movimiento feminista, entonces ahí es que la tenemos también complicada, que en realidad nos dice que como feministas que trabajamos estos temas, lo que tenemos que hacer es seguir conversando y seguir dialogando, y que es a lo primero que yo iba. Y que va mucho más allá de lo generacional. O sea, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que sacar lo que pensamos, y no solamente lo que pensamos, sino fundamentalmente lo que sentimos. Porque cuando yo digo estoy de acuerdo o estoy en contra, muchas veces no necesariamente lo hago desde la racionalidad, sino lo hago desde cómo yo he vivido mi ser mujer y qué cosas yo he vivido en mi niñez, en mi juventud, qué cosas me han dicho que yo podía o no podía hacer, que yo hoy no lo puedo reproducir, yo no lo puedo explicar, pero de lo cual yo estoy segura. Entonces, esa batalla también es muy dura y esa batalla también la tenemos que dar. Y fundamentalmente esa batalla la tenemos que dar con nuestras pares.
Porque primero tenemos que estar todas juntas de acuerdo en que nuestro cuerpo es nuestro y que tenemos que hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y después ir a pedirle al Estado. Bueno, hay que pedirle al Estado siempre, pero tenemos que estar todas de acuerdo, que no es lo mismo. Claro, que no es lo mismo como aquella huelga de sexo que se hizo una vez para parar una guerra, que nos vayamos 10 cada 28 de septiembre con el mismo cartel. Es complicado, o sea, hay que ponerle mucha onda, hay que ponerle mucha pasión, porque en realidad es que nos interpela. Y a veces es más fácil no ser interpelado. Y es al no ser interpelada a lo que no tenemos que renunciar. Es decir, no renunciemos a pensarnos a nosotras mismas en el camino del feminismo. Y no renunciemos a pensarnos a nosotras mismas como movimiento en este camino por la igualdad. Y es muchas veces a ese diálogo al que renunciamos. Todas, no solamente intergeneracionalmente, sino también intrageneracionalmente, también con mujeres que no se definen feministas, que de repente si yo a veces las entiendo, que yo conozco y ustedes conocerán cada ejemplar, que bueno, que tampoco es que ayuda mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es crear espacios, donde veamos que el ser feminista es mucho más allá de lo que la gente cree. ¿Y por qué lo cree la gente? Porque esa es la mala prensa. Y esa mala prensa no es un hacer de la vida, sino son las maneras como el patriarcado se manifiesta para impedir este país de las mujeres, como alguna vez escribió Gioconda Belli. O sea, para evitar este país de las mujeres, es que el patriarcado se junta y nos hace creer que nosotras somos malas entre nosotras, pero porque somos más luego malas. No porque nos hacen creer que somos malas. Y otra cosa que también es que tenemos derecho a ser malas, un poco. Que no se puede ser tan buena en la vida, que es aburrido sobre todo. Que es profundamente aburrido. Entonces, hablemos. Y la última historia, en los 3 minutos que me quedan, que les quiero contar es mi historia. Yo empecé, o sea, no sé si empecé, pero me acuerdo que cuando empecé a creer que era feminista fue en el movimiento estudiantil secundario, cuando yo veía que había una cosa que a mí no me cuadraba. O sea, había una cosa que yo no terminaba de entender y yo no terminaba de digerir. Había una sensación de molestia que yo no podía definir. Había una cosa que a mí el movimiento estudiantil no me estaba diciendo o de lo cual no estábamos hablando en el movimiento estudiantil. Que fue un movimiento maravilloso porque salíamos a las calles, teníamos menos de 18 años y llenábamos las plazas, llenábamos los parques, decíamos, en aquel entonces era boleto estudiantil, necesitamos boleto estudiantil, tenemos derecho a estudiar. Pero después me di cuenta, con el paso del tiempo y ahora cuando miro atrás, pienso que lo que el movimiento estudiantil en aquel entonces no me estaba dando era la posibilidad de pensarme a mí como mujer dentro del movimiento social. Y ahí fue el que me di cuenta que yo era feminista y que soy feminista. Entonces, bueno, ahí fui dando vueltas, buscando dónde parar, dónde caer. Bueno, ahí llegué a las Ramonas y dentro de las Ramonas ahí llegué al tema de los derechos sexuales y reproductivos y dije, esto es lo que a mí me faltaba. O sea, esto era lo que el movimiento social a mí no me estaba dando. O sea, no me estaba dando la posibilidad de pensar en la revolución, como solemos decir, que ni siquiera es nuestro, obviamente, en la calle, en la cama y en la plaza, y en la casa, y en la cocina en mi caso, porque yo cocino ideas, como decía decía un cartel que vi por acá. Entonces, yo que cocino ideas nomás, entonces, en vez de autoflagelarme, porque yo solo cocino ideas y no cocino salvo alguna comida típica, nada bien, entonces ahí me di cuenta que el movimiento estudiantil le estaba faltando feminismo y que a mi feminismo le estaba faltando pensar mi propio cuerpo. Y a pensar mi propio cuerpo me estaban faltando compañeras con las cuales pensar nuestros propios cuerpos y hablar de ello. Y lo otro que finalmente descubrí es que además de pensar nuestros propios cuerpos, teníamos que animarnos a hablar del placer. Teníamos que animarnos a hablar del placer fuera de la culpa, del placer fuera de un contexto en el cual eso está mal, está prohibido, o es sucio, o debe ser monogámico no necesariamente, o debe hacerse dentro del matrimonio, o debe hacerse solamente dentro de la heterosexualidad, o solamente de determinadas prácticas. Entonces ahí fue que descubrí
que yo creo que el último, no sé si el último, pero uno de los últimos, digamos, la última bandera del patriarcado, que creo que el día que lleguemos ahí estaremos, no sé, dicen que tiene mucho que ver con la utopía y que la utopía corre y que ahí vamos, ¿verdad? Pero creo que el día que podamos masticar, hablar y seguir sintiendo placer, sin culpa, sin dogmatismo, sin racionalidad, sobre todo, ese día creo que le habremos ganado una gran batalla al patriarcado. Y ojalá que todas algún día lleguemos a ganarle esa batalla al patriarcado. Gracias.